En este video, vamos a analizar el artículo de estudio 46 de la Atalaya, correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero de 2025. El tema que nos ocupa es, ¿tiene la meta de ser siervo ministerial? Como es nuestra costumbre, lo haremos en un formato dinámico de preguntas y respuestas. Espero que disfruten este análisis y encuentren ánimo en las valiosas enseñanzas que abordaremos. Con mucho cariño y disposición, comencemos. La pregunta del primer párrafo es: ¿qué sentía el apóstol Pablo por los siervos ministeriales? El apóstol Pablo apreciaba profundamente a los siervos ministeriales. Cuando escribió a los cristianos de Filipos, saludó específicamente a los siervos ministeriales junto con los ancianos, demostrando el valor y la importancia que les daba a estos hombres leales en la congregación. Pasemos al segundo párrafo. Su pregunta es: ¿qué opina Luis sobre su responsabilidad como siervo ministerial? Luis opina que ser siervo ministerial es un gran honor. Él destaca que lo que más valora es el cariño y apoyo que ha recibido de la congregación, lo que lo motiva a cumplir con su responsabilidad con alegría y gratitud. Párrafo 3 pregunta: ¿qué preguntas responderemos en este artículo? En este artículo responderemos las siguientes preguntas. ¿Podría un varón bautizado ponerse como meta ser siervo ministerial? ¿Cuál debería ser la motivación para proponerse esta meta? ¿Qué requisitos bíblicos tendría que cumplir? Llegamos al primer subtema titulado: ¿cuál es la función de un siervo ministerial? El párrafo 4 pregunta: ¿cuál es la función de un siervo ministerial? Los siervos ministeriales son varones bautizados designados por Espíritu Santo para apoyar a los ancianos en diversas labores prácticas en la congregación. Estas incluyen asegurarse de que haya suficientes territorios y publicaciones para la predicación, colaborar en la limpieza y el mantenimiento del salón del reino, actuar como acomodadores, y manejar el equipo de audio y video durante las reuniones. Pasamos al párrafo 5, tiene la siguiente pregunta: ¿cómo se puede alcanzar la meta de ser siervo ministerial? Para alcanzar la meta de ser siervo ministerial, es esencial estudiar y esforzarse por cumplir los requisitos bíblicos establecidos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 10 y 12 al 13. Llegamos al siguiente subtema. ¿Cuál debería ser su motivación? Pasamos al párrafo 6. Su pregunta es: ¿cuál debe ser el motivo para servir humildemente a los hermanos? El motivo para servir humildemente a los hermanos debe ser el amor. Al igual que Jesucristo, quien fue motivado por el amor a su Padre y a la gente, debemos esforzarnos al máximo y realizar tareas humildes a favor de los demás. Si nuestra motivación es el amor, Jehová nos bendecirá y nos ayudará a alcanzar la meta de ser siervos ministeriales. El párrafo 7 pregunta: ¿por qué debe evitar un hermano la ambición egoísta? Un hermano debe evitar la ambición egoísta porque en la organización de Jehová, a diferencia del mundo, no se admira a quienes se promocionan a sí mismos. Alguien motivado por el amor, como Jesús, no busca poder, autoridad o estatus. Si una persona ambiciosa recibiera un nombramiento, podría rechazar tareas humildes necesarias para cuidar a las ovejas de Jehová, pensando que esas tareas lo rebajan. El párrafo 8 tiene la siguiente pregunta: ¿qué les dijo Jesús a sus apóstoles? Jesús les dijo a sus apóstoles que el verdadero liderazgo se basa en el servicio a los demás. Cuando Santiago y Juan le pidieron puestos especiales en su reino, Jesús les enseñó que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el esclavo de todos los hermanos que buscan responsabilidades con el motivo correcto. Es decir, para servir a los demás, serán una bendición dentro de la congregación. Entramos al siguiente subtema. ¿Cómo puede alimentar su deseo de servir a los demás? La pregunta del párrafo 9 es: ¿cómo puede alimentar su deseo de servir a los demás? Para alimentar su deseo de servir a los demás, puede reflexionar sobre la alegría que produce servir a sus hermanos. Como dijo Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Al seguir este principio, Jesús encontró verdadera felicidad en servir a los demás, y usted también puede experimentar esa misma alegría al hacer más por la congregación. El 10. Su pregunta es: ¿cómo demostró Jesús que le hacía feliz servir a los demás?
Jesús mostró que servir a los demás le producía alegría cuando, a pesar de estar cansado y no tener tiempo ni para comer, atendió a una multitud que lo buscaba para escuchar sus enseñanzas. En lugar de despedirlos rápidamente o limitar su enseñanza, se puso a enseñarles muchas cosas porque se conmovió profundamente por su necesidad espiritual. Este ejemplo refleja que el amor que lo motivaba le daba satisfacción al poner los intereses de otros por encima de los suyos. El párrafo 11 pregunta: ¿de qué forma práctica ayudó Jesús a sus oyentes? Jesús no solo enseñó a las multitudes, sino que también atendió sus necesidades físicas de manera práctica. En una ocasión, multiplicó milagrosamente la comida para que los apóstoles pudieran distribuirla entre la multitud. De este modo, les enseñó la importancia de ayudar a los demás, no solo en aspectos espirituales, sino también en las necesidades materiales. La pregunta del párrafo 12 es la siguiente: ¿por qué no deberíamos creer que no tenemos nada que ofrecer a la congregación? Es normal que algunas personas piensen que no tienen habilidades especiales para ofrecer a la congregación, pero eso no es cierto. Todos tienen algo valioso que aportar. Como explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, versículos 12 al 30, cada miembro de la congregación tiene un papel único y necesario, independientemente de las habilidades que creamos tener. El párrafo 13 su pregunta es: ¿qué debemos recordar sobre los requisitos para recibir un nombramiento? Debemos recordar que la mayoría de los requisitos para ser siervo ministerial son cualidades que todos los cristianos deben esforzarse por cumplir, como acercarse a Jehová, experimentar la alegría de dar a los demás y ser buenos ejemplos de vida cristiana. Sin embargo, un varón que desea recibir más responsabilidades debe concentrarse en cumplir ciertos requisitos específicos adicionales. Vamos a entrar al subtema. Puntos en los que se debe trabajar. Párrafo 14 pregunta: ¿qué quiere decir ser serios? Ser serios significa ser respetables, dignos y honorables. Esto implica tomarse muy en serio todas las responsabilidades y ganarse la fama de personas confiables. Aunque no significa que no puedan reírse ni tener sentido del humor, los siervos ministeriales deben mostrar un comportamiento que inspire respeto y confianza en toda la congregación. Llegamos al párrafo 15, el cual tiene la siguiente pregunta: ¿qué significa que no deben ser de lengua doble ni codiciar ganancias deshonestas? La expresión no deben ser de lengua doble implica que los siervos ministeriales deben ser sinceros, honestos y confiables, sin engañar ni actuar de manera hipócrita. Por otro lado, no deben codiciar ganancias deshonestas significa que deben ser íntegros en los asuntos financieros, tanto en los negocios como en el manejo de los recursos de la congregación. Además, no deben aprovecharse de su relación con los hermanos cristianos para obtener beneficios económicos personales. El párrafo 16 tiene dos preguntas. La pregunta A: ¿qué quiere decir que no deben beber mucho vino? Esto significa que los siervos ministeriales no deben excederse en el consumo de alcohol ni ser conocidos como personas que abusan de las bebidas alcohólicas. Su autocontrol en este aspecto es vital para que puedan cumplir con sus responsabilidades y mantener el respeto de la congregación. Pregunta B: ¿qué implica tener una conciencia limpia? Tener una conciencia limpia implica vivir en armonía con las normas de Jehová y esforzarse por mantener una relación cercana con Él. Aunque nadie es perfecto, los siervos ministeriales pueden disfrutar de la paz mental que proviene de saber que están haciendo todo lo posible por agradar a Dios y actuar conforme a su voluntad. El párrafo 17 su pregunta es: ¿cómo se pone a prueba la capacidad de un hermano? El requisito de primero se ponga a prueba su capacidad implica que los hermanos interesados en ser siervos ministeriales deben demostrar, antes de recibir un nombramiento, que son responsables y confiables. Esto se evidencia cuando cumplen con las tareas asignadas por los ancianos, esforzándose por seguir las instrucciones y las pautas de la organización cuidadosamente, asegurándose de comprender bien la tarea y los plazos. Pregunta del párrafo 18. ¿Qué significa estar libres de acusación? El requisito de estar libres de acusación implica que los siervos ministeriales no deben dar motivos válidos para que se les acuse de cometer pecados graves.
Aunque los cristianos puedan enfrentar falsas acusaciones, como le ocurrió a Jesús, su conducta limpia y ejemplar asegura que mantendrán una buena reputación dentro de la congregación. El párrafo 19 pregunta: ¿qué abarca ser esposos de una sola mujer? Ser esposos de una sola mujer significa que los siervos ministeriales casados deben respetar el matrimonio entre un hombre y una mujer, evitar la inmoralidad sexual y ser leales a sus esposas, sin dar atención indebida a otras mujeres. Pasamos al párrafo 20. Tiene la siguiente pregunta: ¿cómo dirige bien un hombre su casa? Un siervo ministerial dirige bien su casa al tomarse en serio sus responsabilidades como cabeza de familia. Esto incluye dirigir la adoración en familia semanalmente, participar en la predicación con todos los miembros de su hogar tan a menudo como sea posible y ayudar a sus hijos a cultivar una amistad con Jehová. Al cuidar de su familia de esta manera, demuestra que también puede cuidar de la congregación. Párrafo 21. ¿Qué puede hacer si aún no es siervo ministerial? Si todavía no es siervo ministerial, ore a Jehová y estudie cuidadosamente los requisitos analizados en este artículo. Esfuércese por cumplirlos, pensando en cuanto ama a Jehová y a sus hermanos cristianos. Fortalezca su deseo de servirlos, siguiendo el consejo de Primera de Pedro 4, versículos 8 y 10. De esta manera, podrá experimentar la felicidad de servir a su familia espiritual. Llegamos a las preguntas de repaso. ¿Qué aprendemos de? ¿Qué aprendemos de Mateo 20:28? Aprendemos que el verdadero liderazgo se basa en el servicio a los demás. Jesús enseñó que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el esclavo de todos. Esto nos muestra que la motivación correcta para asumir responsabilidades en la congregación es el deseo de servir a los demás. ¿Qué aprendemos de Marcos 6:31 al 34? Aprendemos que Jesús encontraba una gran alegría en servir a los demás, incluso cuando estaba cansado. A pesar de su agotamiento, enseñó a la multitud y atendió sus necesidades físicas, mostrando que servir a los demás le producía una enorme satisfacción. Esto nos enseña que podemos encontrar felicidad al trabajar por el bienestar de nuestros hermanos. ¿Qué aprendemos de Primera de Timoteo 3:8 al 10 y el 12? Aprendemos los requisitos específicos para ser siervo ministerial, como ser serios, no ser de lengua doble, no codiciar ganancias deshonestas, no beber mucho vino, tener una conciencia limpia y estar libres de acusación. Además, se destaca la importancia de poner a prueba la capacidad de un hermano antes de asignarle responsabilidades, asegurándose de que sea confiable y capaz de cumplir con sus tareas. Espero que este análisis del artículo 46 de la Atalaya les haya sido útil y les haya proporcionado una mayor comprensión sobre los requisitos y la importancia de ser siervo ministerial. Recuerden que la motivación correcta y el esfuerzo por cumplir con las normas de Jehová son esenciales para alcanzar esta meta. Que Jehová bendiga sus esfuerzos y les dé la fortaleza para seguir sirviendo a sus hermanos con amor y dedicación.